Hola, hola, ¿qué tal? Soy el profesor Gerson Herrera Borja y hoy día les voy a hablar sobre un tema muy importante, un tema que va a dar inicio prácticamente al proceso de independencia del Perú. Hoy día hablaremos sobre las rebeliones indígenas del siglo XVIII. ¿Sí? El objetivo de esta clase es básicamente que el estudiante debe analizar los cambios que se dieron durante la colonia o el virreinato, como consecuencia de las rebeliones indígenas. En este caso, principalmente de la rebelión de Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II. Bien, las rebeliones indígenas del siglo XVIII. ¿Sí? En este contexto vamos a hablar principalmente de dos rebeliones importantes. La de Juan Santos Atahualpa, que se dio entre los años 1742 y 1756 en la selva central, y la rebelión más importante de todas, la de Túpac Amaru II, quien era pues curaca de Surimana, de Pampamarca y Tungazuca, allá en las tierras de Cusco. Bien, ¿cuál era la situación del virreinato peruano cuando se producen las rebeliones indígenas? En ese sentido vamos a mencionar como contexto. Primero hay que decir que España evidentemente había dado un cambio de dinastía, ¿no es cierto? Esta dinastía que había tomado el poder, llamada la dinastía Borbón, con los reyes Felipe V de Borbón y Carlos III de Borbón. Estos reyes van a realizar un conjunto de reformas denominadas reformas borbónicas. Esto básicamente para recuperar el control político y económico de la corona española en sus virreinatos, en este caso en el Perú. Estas reformas borbónicas van a caracterizarse en dos aspectos. Primero, en lo económico, que van a impulsar lo que es el liberalismo económico, digamos que sería, por ejemplo, el antecedente de hoy en día lo que es el libre comercio, ¿no? Donde España va a abrir sus mercados para el comercio con sus colonias, va a aperturar más puertos y estos cambios, si bien es cierto, van a beneficiar a un sector de la población en las colonias, pero también va a perjudicar a otro sector. En el lado político e ideológico estaba pues la Ilustración, ¿cierto? Este movimiento cultural, intelectual que nació en Europa, donde impulsaba las ideas pues de la libertad, ¿no es cierto? La libertad de opinión, la igualdad, el tema de los derechos, el famoso siglo de luces, como se llamó en Francia. En el aspecto social vamos a tener marcadamente tres sectores sociales. Por un lado estaban los peninsulares, que eran los españoles, descendientes de los españoles, que tenían pues cargos políticos importantes. Por otro lado estaban los criollos, quienes eran hijos de padres españoles pero que nacieron aquí en América, que tenían poder económico pero que no gozaban de privilegios políticos o de cargos políticos. Y por otro lado tenemos al sector indígena, ¿no? Que en tiempo de los incas pues era la sociedad unida, privilegiada, ¿no es cierto? Pero ahora era el sector social quizás más explotado, ¿no es cierto? Por la corona española. En el aspecto económico, básicamente la economía en esos tiempos pasaba por la mitad minera, la explotación en las minas de la población indígena, la gran variedad de impuestos que pagaban los indígenas y los obrajes, ¿no? Que eran los talleres de tejidos. Esto era el contexto o la situación de la corona española, de sus colonias, cuando se producen las rebeliones indígenas. Bueno, vamos a hablar de la primera rebelión, la de Juan Santos Atahualpa. ¿Sí? Esta rebelión se produjo entre los años 1742 y 1756. ¿En qué lugar se dio? Pues aquí en el mapa observamos que se dio en lo que hoy en día sería la selva central de Junín, ¿no? El lugar exacto llamado el Gran Pajonal, en la selva central. Luego se expandió esta rebelión por las regiones actuales de Pasco, Junín, Huánuco y Ayacucho. Según esta rebelión, o según los postulados de Juan Santos Atahualpa, el objetivo era básicamente pues, expulsar a los españoles y también a los negros esclavos que habían sido traídos de África.
Según esta ideología, eran los dos sectores sociales que habían hecho impuro a la sociedad indígena de los incas. Y su objetivo también era restaurar el antiguo Tahuantinsuyo. Uno de los motivos por el cual se dio esta rebelión fue la desaparición, en todo caso lo que ellos reclamaban era eliminar los repartos mercantiles, ¿no? Este abuso de los corregidores que hacían en vender objetos traídos de Europa hacia los indígenas y les hacían comprar pues, a la fuerza. Los trabajos forzados y la instauración de un nuevo orden. Eso era lo que buscaban los indígenas de la selva central. Esta rebelión se produce cuando en el Perú estaban o fueron virreyes Juan Antonio de Mendoza, ¿no? Conocido como el Marqués de Villagarcía, José Antonio Manso de Velasco, conocido como el Conde Superunda. Aquí tenemos una imagen muy característica de esta rebelión, ¿no? Lo que sería pues en la zona de la selva central, el Gran Pajonal, ¿no? Aquí se enfrentan los indígenas a la orden religiosa de los franciscanos en la famosa Pampa o Fuerte de Quimil, que hoy en día es muy visitado, por ejemplo, en ese lugar. Aquí las etnias selváticas que apoyaron a la rebelión de Juan Santos Atahualpa fueron pues, los Shipibos, los Conibos y los Ashanincas, ¿no? Bien, recordad que esta rebelión tuvo un carácter mesiánico. No se sabe realmente cuál fue el final de Juan Santos Atahualpa. No se sabe si murió en un accidente, si fue asesinado, si murió siendo mayor o por una enfermedad, no se sabe. Y a partir de esta incógnita es que la población o los seguidores de Juan Santos Atahualpa crean pues esa idea, ese mito de que pronto volverá a salvarnos, ¿no es cierto? Por eso también se dice que tuvo un carácter mesiánico. Bien. Ahora pasamos a la rebelión más importante de este siglo, que tuvo mucha trascendencia en Sudamérica. La rebelión de Túpac Amaru II, quien su nombre verdadero era José Gabriel Condorcanqui Noguera. Túpac Amaru II era un curaca, era un noble del sector indígena, por lo tanto no era un hombre pobre. Más bien tenía haciendas, ¿no es cierto? Latifundios. Era dueño de la hacienda Surimana, Pampamarca y Tungazuca. Era un hombre que gozaba de muchos privilegios económicos como curaca de la población indígena. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de su esposa, Micaela Bastidas, con quien va a tener 3 hijos, ¿no? Hipólito, Mariano y Fernando. Aquí tenemos una frase cuando Túpac Amaru la pronuncia antes de ser asesinado. Y Túpac Amaru dice, ¿no? Los dos somos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer libertarlo. Palabra de Túpac Amaru al representante del rey de España antes de ser descuartizado. Una frase muy reflexiva, ¿no? Bien. Por otro lado, acá tenemos las causas de la rebelión de Túpac Amaru II. Tenemos, por ejemplo, la explotación de los obrajes, ¿no? En estos talleres donde se hacían tejidos, eran explotados pues varones y mujeres, ¿no? Con altas horas de trabajo. También el abuso de los repartos mercantiles. Como les decía, los españoles traían productos europeos que el indígena ni siquiera conocía ni utilizaba, tampoco necesitaba. Pero eran forzados a comprar estos productos. Y si no tenían cómo comprarlo, pues les obligaban a que se endeuden. De esa manera, el indígena estaba endeudado siempre con el corregidor, con el español, y entonces, como consecuencia de ello, tenía que trabajar para pagar esa deuda. También tenemos el pago del tributo y la mita, quizás fue el sistema más explotador contra la población indígena, y el abuso también del corregidor Arriaga, ¿no? Los corregidores eran funcionarios, como fueran alcaldes provinciales de hoy en día, que cobraban impuestos, tributos, les imponían la mita, aplicaban los repartos mercantiles. Es decir, el corregidor era la autoridad más abusiva de esos tiempos y también era la autoridad más odiada por los indígenas de esos tiempos. Aunque su nombre de corregidor, evidentemente, de acuerdo a las crónicas, era básicamente para proteger al indígena, para evangelizar, ¿no es cierto?, para educar, proteger sus derechos, etc. Pero
en el fondo fue todo lo contrario. Algunas acciones. Bueno, aquí tenemos algunas características económicas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando Tupac Amaru se revela? Lo van a asesinar, ¿no es cierto?, a él y su esposa. Pero a pesar de esa rebelión, a pesar de esa derrota para Tupac Amaru, va a traer un significado muy importante para la independencia del Perú. Porque los españoles, en el fondo, sabían que Tupac Amaru o sus reclamos tenían mucha razón. Por ejemplo, las consecuencias. ¿Qué logró Tupac Amaru II a pesar que fue asesinado? Tupac Amaru reclamaba una audiencia en Cusco. Y se va a crear la audiencia en Cusco, ¿no? Una audiencia era como el poder judicial. O sea, en Cusco, que antes era la capital de Tahuantinsuyo, no había una audiencia. Cualquier problema judicial tenían que venir hasta Lima. También se va a crear las intendencias. Estas intendencias van a reemplazar a los famosos corregimientos, ¿no?, al corregidor. Estas intendencias van a cumplir en el fondo las mismas funciones de los corregidores, pero que van a ser los antecedentes de lo que hoy en día serían los departamentos del Perú, ¿correcto? Y van a tener la intendencia, por ejemplo, de Trujillo, que sería hoy en día La Libertad, la intendencia de Tarma, la de Lima, Huancavelica, la de Huamanga, que sería Ayacucho, la de Arequipa, de Cusco y la de Puno. Y también, producto de estas rebeliones que va a causar Tupac Amaru y Juan Santos Atahualpa, la corona española y el virreinato van a prohibir la lectura de un libro especial, que era la de los comentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega. Según muchos analistas, este libro pues describía a los incas como una sociedad ideal, y que los indígenas al leerla o a recordar esa sociedad ideal añoraban volver al pasado y por ende despreciar o criticar al sistema actual de ese momento, que era la colonia. Creaciones de las intendencias. Como les mencionaba, aquí están las intendencias que se habían creado en reemplazo de los corregimientos. Por ejemplo, tenemos la intendencia de Trujillo, la de Tarma, la de Lima, la de Huancavelica, la de Huamanga, la de Arequipa, Cusco y Puno. Tenemos en total 3, 4, 5, 6, 7, 8 intendencias, que van a ser los antecedentes de lo que pronto serán los departamentos del Perú. Bueno, la rebelión de Tupac Amaru en sí, acciones militares o batallas. Por ejemplo, el virrey que gobernaba el Perú en ese momento era el virrey Agustín de Jauregui, cuando se revela Tupac Amaru II. 1780, 4 de noviembre, en el pueblo de Tinta, cerca de Cusco, se inicia la rebelión de Tupac Amaru II. Luego, 6 días después, el 10 de noviembre de ese mismo año, se produce la captura y la ejecución y asesinato del corregidor de ese momento llamado Antonio de Arriaga. Este hecho evidentemente va a simbolizar un momento muy crítico para el virreinato peruano, porque una autoridad provincial ha sido asesinada por la rebelión de Tupac Amaru II. 6 días después, el 16 de noviembre, se produce, Tupac Amaru en plena rebelión decreta la libertad de los esclavos. Esto como una estrategia para ganar más adeptos. Significa, evidentemente, un día simbólico. El 18 de noviembre, 2 días después, se produce la batalla de Sangrará. En esta batalla, Tupac Amaru sale victorioso. Y es aquí donde comete un error. Micaela Bastida, su esposa, le había recomendado que después de este triunfo tome la ciudad de Cusco como estrategia. Tupac Amaru II decidió no tomarla y retirarse más bien al Alto Perú, lo que sería hoy en día parte de Puno, parte de Bolivia. Tupac Amaru planeaba expandir su rebelión, ganar más adeptos y así tomar Cusco posteriormente. Pero bueno, eso fue una mala decisión. Cuando Tupac Amaru quiso tomar Cusco después, ya era tarde. Los españoles habían sitiado y rodeado Cusco y se habían rearmado para capturar a Tupac Amaru II. Es así que en 1781 se produce la batalla de Checacupe y Combopata. Aquí Tupac Amaru es derrotado, ¿sí? Es derrotado por el ejército español.
Y luego, el 18 de mayo de ese mismo año, se produce la ejecución de Túpac Amaru II, en donde con 4 caballos amarrando sus extremidades van a intentar descuartizarlo, sin lograrlo, porque luego será ejecutado en la plaza de Cusco. Posteriormente, o bueno, antes de eso, aquí tenemos el mapa, por ejemplo, de la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no es cierto? En todo lo que sería parte de Cusco, una zona de Puno. Estamos en Lampa, por ejemplo, en Puno, la zona de Azángaro, Asilo, Urullo, La Raya, Langui, una de las batallas, ¿no? Yanaoca, Tungazuca, una de las haciendas de Túpac Amaru II, la batalla de Sangararán, triunfo para Túpac Amaru II, y la batalla de Checacupe, donde va a salir derrotado. Luego tenemos lo que vendría a ser pues un cuadro comparativo de las rebeliones indígenas del siglo XVIII, la de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II, tanto el lugar donde se dieron ambos, las causas por las cuales se rebelaron, las acciones importantes y personajes que se dieron, las batallas, por ejemplo, y las consecuencias que se dieron o que se produjeron después de las rebeliones. Para terminar esta breve explicación, hay que decir que el proceso de independencia del Perú es un proceso de más de 50 años. La independencia del Perú se ha logrado en base a 3 etapas. Primero, las rebeliones indígenas, como por ejemplo la de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II. Luego vienen las rebeliones criollas, ¿no? La de Tacna, por ejemplo, la de Cusco, la de Huánuco y nuevamente la de Tacna. Y finalmente el Perú consolida su independencia política al menos con las corrientes libertadoras, la del sur liderada por José San Martín y la del norte liderada por Simón Bolívar.